Un saludo, compañera, señor Janet. El día de hoy tengo el honor de hablarles acerca de un tema que a mí me gusta muchísimo y de que me emociona bastante hablarles, y es acerca de la guerra civil en nuestro país, es decir, la guerra civil en El Salvador. Para poder hablar y centrarnos bastante en el tema de la guerra civil y la influencia que tuvo y todo lo que sucedió en nuestro país, tenemos que hablar también acerca de la Guerra Fría y de su influencia que tuvo acá en la guerra civil de nuestro país. Bien, pero primero, para empezar a hablar acerca de la guerra civil, vamos a remontarnos a 1970. En esta época, donde Carlos Humberto Romero se encontraba en la presidencia. Esta época fue bastante caracterizada por la represión a la población. Entonces, la población, podemos decir que la sociedad salvadoreña en ese punto se encontraba en un ápice bastante grande por, por todo lo que estaba sucediendo. E incluso en 1972 se creó el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Surge entre uno de sus miembros de este Ejército Revolucionario del Pueblo estuvo Roque Dalton, que sabemos que era un escritor. Y y sabemos que una de las características de los poemas de Roque Dalton era el hecho de que eran poemas bastante fuertes. De hecho, si nos ponemos a leerlos, son poemas donde uno se queda puchica, porque ocupa unas palabras y unas expresiones bastante fuertes, utilizando de la literatura como un arma para poder como hacer denuncias acerca de lo que la población o la sociedad estaba sufriendo en ese momento. Lo mismo sucedió con Carlos Humberto Romero. Bien, ¿qué pasó con el Ejército Revolucionario del Pueblo? Este vino y este grupo empezó a tomar mayor fuerza, es decir, empezó más gente como a unirse y ya empezaron como a organizarse y fueron estructurando sus comandos de guerrilla, porque quieras o no, este sector de la población ya estaba como que decidido a que ellos se iban a ir a una guerra, porque creían que era como una de las formas más viables tal vez de, de, de poder encontrar como la paz, o de que sus derechos en dado caso se hicieran valer, porque recordemos que venimos de una época que estaba bastante predominada. Prácticamente veníamos de gobiernos militares, sí. Luego entró Duarte, que fue un gobierno civil que luego tuvimos. Pero los gobiernos militares se caracterizaban bastante por su autoritarismo y también se caracterizaron bastante por sus salidas en golpes de Estado y por sus entradas a la presidencia de una manera que no era democrática y no era justa para el pueblo. Entonces todo esto fue como que se acumuló, como cuando decimos, fue la gota que derramó el vaso, literalmente. Y por eso viene, y en 1980 se desata la guerra civil de nuestro país, que duró hasta 1992. Quiere decir que El Salvador se encontró en guerra desde 1980 hasta 1992, finalizando con la firma de los acuerdos de paz. Bien, ahora nos remontamos a 1970, donde suceden ciertos hechos que forman como parte bastante importante del por qué en 1980 se desató la guerra. Sabemos que la guerra pues se desató con la muerte de Monseñor Romero. Pero bien, sigamos y no nos adelantemos hasta los años 80, cuando tenemos que hablar de lo que sucedió en 1977. El gobierno ordenó la expulsión de párrocos jesuitas y muchos de ellos fueron torturados. Además, se dieron secuestros de empresarios, por los cuales se pedían rescate, y de formar los grupos guerrilleros obtenían dinero para financiar su propósito e ir tomando mayor fuerza. Aquí es donde viene la duda. Sao, pero ¿de dónde viene esta gente y sacaba dinero? Recordémonos que aquí también influye bastante una guerra fría. Entonces pues está ahí como de que el bloque del que iba allá por el lado del comunismo apoyaba cierta parte y el capitalismo pues era apoyado por la otra parte.
de la Guerra Fría. Entonces todo esto empezó a tomar más fuerza y era como que ya todos así se sentían súper fuertes. Entonces vienen y dicen, no, vamos a demos la guerra. Bien, ahora nos remontamos al 3 de marzo de 1980, cuando José Napoleón Duarte es nombrado como un jefe de Estado y en unos años pues después se convierte en presidente de El Salvador. Él entró por el Partido Demócrata Cristiano. Este personaje inicia las negociaciones de paz entre los guerrilleros y pues la parte del gobierno, ¿sí? Pero quieras o no, pues esto al final solo es en vano, porque al final sí se desató la guerra y lo sabemos todo. Prácticamente como que esta llamada que Napoleón Duarte hizo en este entonces pues no nos sirvió de nada. Viene una fecha muy pero muy importante para nuestro país porque prácticamente marcó el inicio de la guerra. Fue el asesinato del arzobispo de San Salvador, es decir, el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él se caracterizó bastante y tuvo bastante influencia en la guerra por cómo eran sus homilías, por los mensajes que él daba dentro de sus homilías, haciendo y siendo como prácticamente un intercesor de paz y de cese al fuego, diciéndole al gobierno de que tuviera compasión en la tremenda violación de derechos humanos que se le estaba haciendo al resto del pueblo, lo cual al gobierno no le parecía. Y justamente le estaba dando una misa cuando lo asesina a un disparo por las homilías que él daba. Prácticamente se creía como de que ellos estaban como que la homilías de Monseñor Romero no tenían como que mucho sentido, eran bastante desfavorables para la parte del gobierno. Bien, vamos ahora a remontarnos a una de las masacres, a una de las tantas masacres que hubo en ese entonces. Hablamos de la masacre por parte de la Guardia Nacional, estamos hablando de por parte del gobierno. Si hablamos de Guardia Nacional, estamos hablando por parte del gobierno. Si hablamos de guerrilla o de FMLN, estamos hablando parte de los campesinos o parte del pueblo. Bien, una de las masacres que sucedió fue en el río Zumpul. Fue un acto bastante cobarde y irreprochable hoy en día. Dejó alrededor de 300 personas asesinadas, de las cuales la mayoría de ellas pues no tenían no tenían nada que ver en el asunto, pues. Otras sí, nadie quita que no, pero recordemos que en estas ocasiones al más inocente sí, pues que se van en la colada, ni modo. Y a esto viene el 10 de octubre de 1980 que se decide formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es decir, se funda el FMLN. El FMLN, recordemos que actualmente nosotros lo conocemos como un partido político, pero no siempre fue un partido político. Fue un partido político luego de la firma de los acuerdos de paz, que fue uno de los acuerdos que se creó entre el gobierno y el FMLN. El FMLN en este entonces fue la unión de todos esos grupos revolucionarios que se habían hecho. Entonces vinieron todos, se unieron. Como todos era del pueblo y para el pueblo, entonces vinieron todos y se unieron y crearon el FMLN. Entonces, el FMLN ya iban como con un fin común y ya habían unido como que todas sus fuerzas. Siempre recalcando de que esta parte, pues quien la beneficiaba bastante era el bloque comunista de la Guerra Fría. Bien. Luego ahora vamos a 1981, que se forma la Alianza Republicana Nacionalista Arena. Esta es fundada por gente, vamos a decirlo así, por gente de plata, por empresarios de renombre, los cuales pues vieron la necesidad de crear este partido político y de involucrarse en el Estado buscando una defensa de sus intereses. Porque recordemos que Arena siempre fue como la parte que defendía el capitalismo, caso contrario de lo del FMLN. Entonces, ahí es donde podemos decir no. O sea, estamos hablando de que la rivalidad de Arena y del FMLN viene
Desde que se crearon prácticamente los partidos políticos, desde que se crearon, bueno, el FMLN no fue partido político, pero sí, desde su creación o desde su nacimiento viene como que esa cierta rivalidad por las diferentes ideologías que cada uno de los partidos políticos pues tienen o tenían en ese entonces. Bien, ahora nos remontamos a una de las masacres más difíciles y más significativas que nuestro país vivió en esto de la guerra. Estamos hablando de la masacre del Mozote en 1981. Bien, a mí se me hace bastante como recalcar esta masacre y es como de contarles así como de que yo la viví, porque la verdad es un hecho bastante fuerte al conocer su historia. Hablando ya en el Mozote fueron 3 cantoncitos, prácticamente los que fueron como atacados. Fue el Mozote, fue La Joya, fue fue en el caserío de La Ranchería, el caserío Los Toriles y el caserío Jocote Amarillo y el cantón Cerro Panda. Viene el batallón Atlacat, que era uno de los batallones que tenía el gobierno como a su favor, y decidieron viajar hasta Morazán a ver cuáles eran en busca de los insurgentes pues del frente, o sea del FMLN. Y vinieron y se encontraron con la población. Estamos hablando de que prácticamente en el Mozote un cantoncito formado por 25 casitas, tenía su iglesia, tenía el convento, también tenía una escuela, tenía una plaza. Pues resulta de que llegaron los soldados y vinieron y fue como que le dijeron a toda la gente, salgan. Entonces sacaron y los reunieron en la plaza y empezaron como a preguntarles cosas. Vinieron y les dijeron de que, empezaron a preguntarles cosas. Entre esas cosas estamos diciendo los movimientos que el FMLN o que la guerrilla estaba realizando. Pero vienen en ese entonces y les dicen, váyanse para las casas, se encierran y no vaya a salir nadie. No vaya a salir nadie hasta el día siguiente porque si no los vamos a matar. Al día siguiente los vuelven a reunir en la plaza. Separan a los hombres de las mujeres, los niños y los ancianos. Luego fueron entrevistando a uno por uno. Luego lo fueron entrevistando a base de torturas. O sea, así de que, dame información, sí o sí, o te voy a torturar. Y después, a cada víctima, después de sacarles como información o de torturarlos y entrevistarlos, por decirlo así, vienen y los mataban. Prácticamente los ejecutaban. Murieron a cerca de 1000 personas. Sí, existen como personas que lo cuentan y que vivieron y que vieron ese montón de cadáveres ahí tirados, que fue una de las masacres prácticamente que más marcó la historia de nuestro país, la masacre del Mozote. Bien, vamos al 25 de marzo de 1984, donde se da una elección, se realizan elecciones y se toma como candidato y que luego fue el presidente electo, a José Napoleón Duarte, que anteriormente había sido nombrado como jefe de Estado. Así derrotó a Roberto Dawison, que también iba de Arena. Y se dice que él es un sospechoso de haber dirigido y financiado los escuadrones de la muerte que tenía el gobierno de El Salvador en ese entonces. Luego, en mayo de 1984, estamos hablando de secuestros a alcaldes. Se secuestran prácticamente a los alcaldes de todo el país y los asesinan. Literalmente fue lo que se realizó. Luego nos remontamos a 1984, donde vienen y dicen, démonos la oportunidad de negociar entre el gobierno y la guerrilla. Y se da la primera ronda de negociación ahí en La Palma, en Chalatenango, y después se da la segunda en Ayagualo, en La Libertad. Prácticamente no se llega a nada, porque recordemos que estamos hablando de que en 1984, ¿no? Y la guerra terminó hasta 1992. Nos costó bastante llegar a un consenso, pero quieras o no, esto tiene como sus por qué.
o tiene así como que, digamos, su dato curiosito de por qué sucedió eso. Bien, luego vienen los guerrilleros en el 86 y se concentran en la zona de de mayor elevación en nuestro país, o sea, en los cerros y en los volcanes. Y ahí mantienen esos comandos urbanos, mantienen comandos urbanos en las zonas, en las ciudades más importantes de nuestro país. Luego, el 4 de agosto nos vuelven a llamar a una ronda de negociación en Cesori. Inicia una ronda de negociación en Cesori. Luego, vamos a una ronda de enunciatura en 1987. En esta no se llega a ningún acuerdo. Prácticamente hicieron 2 rondas de enunciatura y en ninguna se llegó a un acuerdo de nada. No sirvió. Fue hasta allá cuando se fueron a reunir en Rusia que entonces ya dijeron, vaya, sí, ya lo estamos haciendo frente al secretario de la ONU, pongámonos serios. Pero de lo contrario no. Prácticamente seguían en lo mismo. Eran como reuniones de por gusto. Porque cualquiera de los dos bandos en eso venía y como que se le iba el pie en hacer una cosa y venía el otro, se encaprichaba y querían darle como a lo de ojo por ojo y diente por diente, literalmente. Bien, ahora vamos a 1989, donde hay otra ronda de elecciones presidenciales. Y aquí sí, Arena tiene el triunfo con Alfredo Cristiani. Y Alfredo Cristiani viene y dice, no, pues yo creo y considero, vea, que es como de que un momento en el que El Salvador busque la paz y empieza a llamar a negociaciones, por decirlo así, para como que se acabe esto de la guerra. Vamos a otro de los hechos bastante importantes que surgieron en el país y fue en la UCA, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. En 1989, el 18 de septiembre, son asesinados los jesuitas de la Universidad Centroamericana durante la ofensiva militar hasta el tope que lanzaron. ¿Qué pretendían hacer con esta ofensiva hasta el tope? Bien, ¿quién la lanzó en sí? Quien la lanzó fue el FMLN. Pero con esto es que sucedió algo bastante curioso y bastante conveniente al parecer. De que viene la lanza del FMLN. ¿Qué pretendían hacer con la ofensiva hasta el tope? Pues en la cronología después sigue esta ofensiva nacional de hasta el tope. Pero bien, esto de los estudiistas fue así. Fue en la UCA. Realmente fue el gobierno quien los asesinó, pero se quiso hacer ver como que hubieran sido como que hubiera sido el FMLN con su ofensiva militar, pero en realidad fue el gobierno quien lo realizó. Pero igual ustedes saben cómo se manejan las cosas aquí, entonces decidieron pues meter su manita peluda. Y pues le echaron la culpa al FMLN y a su ofensiva final, a su ofensiva hasta el tope cuando no tenía nada que ver. Bien, vamos al 13 de octubre de 1989 y hay una segunda ronda de negociaciones en Costa Rica. Si se llegó a algo, no nos llegó a nada. Y que fue prácticamente una segunda ronda de negociaciones. Por nada, literal, por nada. Bien. El 2 de noviembre, ¿qué pasa? Viene y dice el FMLN, no saben qué, nosotros nos vamos a retirar de la mesa de negocios. Ya no queremos negociar ni buscar paz con ustedes, porque ustedes uno les da la mano y agarran el codo. Literalmente así fue. Vienen y dicen, aquí el FMLN anuncia su retiro. ¿Por qué? Por un atentado que se dio a Fenastras. Estamos hablando de una Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños, ¿sí? Asesinaron, si no me equivoco, hasta la secretaria. Y esto fue bastante indignante. Este hecho sucedió el 1 de noviembre de 1989. Fue bastante indignante, entonces vino el FMLN y era como de que, a ver, colabórenme para yo también poder colaborarle, va.
Y pues esto fue que sucedió y entonces vino prácticamente el FMLN y dijeron, no, bueno, pues nos vamos a encaprichar porque esto no puede suceder así. Luego el 11 de noviembre vienen y deciden lanzar su ofensiva final hasta el tope. ¿En qué consistía esta ofensiva? Esta ofensiva consistía en que el FMLN quería apoderarse o quería adueñarse de la capital del país, es decir, prácticamente del monstruo del país, es decir, de San Salvador. Querían adueñarse de la capital, o sea, tomar poder sobre esta ciudad. ¿Y saben por qué se vieron obligados a hacerlo? Por la caída del muro de Berlín que se había dado el 9 de noviembre de 1989. Y aquí tengo que meter de ley la influencia que la Guerra Fría tuvo en nuestro país. Recordemos que la Guerra Fría fue prácticamente un enfrentamiento indirecto, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que hubo pues enfrentamiento directo de armas, de invasiones y de todas esas cosas. De la Segunda Guerra Mundial, que fue lo mismo. La Guerra Fría no fue así. La Guerra Fría fue indirecta. Lo único que sí hubieron como todos sus efectos secundarios y sus efectos indirectos. Prácticamente nosotros somos esta guerra civil fue una consecuencia bastante fea, les voy a decir, de la Guerra Fría. Porque era como de que le convenía tanto al capitalismo como al comunismo de que se inclinara a El Salvador por un lado, por el hecho de que si se daba como un enfrentamiento ya directo a partir de la Guerra Fría, como que ustedes saben la estrategia, ahí vean. Pero viene pues prácticamente fue por la crisis de los misiles en Cuba, que era un hecho que como que les preocupó. No. Y pues creo que una de las cosas como que les llevó a hacer esto fue lo que sucedió en Cuba con la crisis de los misiles, que como era comunista ya estaban cerca, ¿no?, de El Salvador. Entonces si El Salvador se alineaba como con el comunismo, como que les convenía. Entonces la ideología prácticamente del FMLN era comunista. Entonces, o sea, buscar como ser igualitarios para todos. En cambio, la de Arena era muy diferente porque así defendía el capitalismo. Entonces era como de que Estados Unidos venía y defendía bastante a lo que hacía Arena, y era como de que vamos a consentirlos y vamos a financiarlos. Y la Unión Soviética lo era así con el FMLN. Entonces se da la caída del muro de Berlín, que el muro de hecho se construyó por algo, yo lo veo bastante ilógico, la verdad, pero solo ellos saben por qué se pelean por pedazos de tierra. En la Segunda Guerra Mundial viene y pues ya sabemos que Alemania quedó derrotada y quedó partida. Bye. Entonces viene la Unión Soviética y agarró una parte de Berlín. O sea, fue como que Alemania quedó así. Entonces vino Berlín y Berlín había quedado en la parte de la Unión Soviética, pero como Berlín era la capital, todos la querían. Entonces dijeron, para hacer algo justo, vamos a dividir Berlín y vamos a construir el muro de Berlín, que va a dividir la parte que tiene el sistema comunista y la parte que tiene el sistema capitalista. Y entonces por eso fue la construcción del muro, que fue un muro pues que se construyó de una forma, para mí es bastante ilógica, o es así de como, que no entiendo, pero quienes lo mandaron a construir sus razones tenían pues en ese entonces. Pues se da esta caída, entonces viene la URSS y se debilita. Entonces vienen y ya dicen los militares, puchica, quien nos está financiando se ha debilitado. Es como que nosotros digamos actualmente que en Estados Unidos viene su economía estornuda y aquí en El Salvador tiende. Entonces prácticamente similar a la dependencia que tenía el FMLN de la URSS. Entonces por eso era de que ellos pues necesitaban, ya era como su forma desesperada de decir como de que no necesitamos ganar esto de ley, porque también ya tenemos que ir buscando como cierto cese a la paz, porque ya no tenía prácticamente ni Arena, ni la parte del gobierno, ni la parte del FMLN para seguir financiando, ¿sí? Luego
Vamos, en 1990 se da a conocer, ya hay presión internacional ahí, ya es como de que el presidente ya dice, yo me encuentro en aprieto, Dios mío, sáqueme de aquí. Entonces Alfredo Cristiani da a conocer esos 9 militares que estuvieron involucrados en la matanza que sucedió en Nauca, cuando se mataron a los jesuitas y también a las 2 empleadas. Y así pues ya era como de que ya venía y decía Cristiani, Dios mío, ya denme paz. Bien, el 4 de abril de 1990 vienen y ya la cosa se puso seria. Ya hay intervención también de la ONU. De hecho, en Ginebra, ahí en Suiza, vienen y dicen, no, ya nos vamos a poner como de acuerdo, ya lo hacemos ante el secretario general de la ONU en Ginebra, Suiza. Y ya vienen y empiezan a decir, no, nosotros vamos a negociar para buscar un acuerdo de paz a partir de mayo de este año. Y así fue, el 16 de mayo, pues vinieron y se reunieron en Venezuela, en Caracas. Inició este diálogo entre el gobierno y el FMLN. Y en ya es donde llegan a un acuerdo como de querer poner fin a la guerra civil. Bien, el 26 de julio de 1990, de hecho venimos aquí y decimos, puchica, firmaron bastantes cosas. Vienen en Costa Rica y se firma el acuerdo de San José, se firma en San José, Costa Rica, donde ellos vienen, emiten un acuerdo donde dice de que sobre el tema de los derechos humanos. Y meses después, pues ya viene Cristiani y dice, vamos a cesar el fuego. Ya en las Naciones Unidas viene, él lo promete. Y siempre cuando, o sea, ya es como que Cristiani viene y les dijo a los de la ONU, miren, yo sé, y es que era no gran parte de responsabilidad mía, entonces vean, yo me comprometo a buscar un cese al fuego, pero no sé qué va a decir mi contrincante, el FMLN. Pero al parecer, pues sí, fue como que este cese al fuego sirvió. Pero venimos a abrir el 27 de abril de 1991 y vamos a la Ciudad de México a firmar el acuerdo de Ciudad de México. Y aquí ya se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que se daba la tendencia de tierras, en lo que se daba las reformas constitucionales, de orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. Bien, hablando de esto, luego ya vamos a hablar de lo que sucedió pues después de los acuerdos humanos. Aquí sí, de la firma de los acuerdos de paz, perdón. Ahora sí, nos remontamos al 16 de enero de 1992, allá en Chapultepec, México, es donde ya empiezan a decir todos, aleluya, ya la guerra terminó, llegamos a un acuerdo, usted se queda con esto, yo con eso y todos somos felices. ¿Cuáles fueron algunos de los acuerdos que se llegaron? Bien, fueron firmados en Chapultepec, México. Aquí culmina una guerra de 12 años. Vienen y se dice, ok, vamos a deshacer a Guardia Nacional, vamos a deshacer y vamos a dejar que la única persona que vele por la seguridad, que la única entidad, perdón, que vele por la seguridad del país sea la PNC, o sea, la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil nació después de la firma, o sea, con la firma de los acuerdos de paz. Es una institución que vela por la seguridad de la ciudadanía salvadoreña y aparte también busca que se cumpla el respeto a los derechos humanos que las personas poseen. También para ese tema de los derechos humanos se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, yo siempre me he imaginado como que el Estado, aquel monstruo cuando se enoja, que es como que indomable. Pero vienen y le ponen unas cadenas ya en las manos y son cosas que lo frenan. Para mí vendría siendo todas estas instituciones que se crearon con este fin, siendo la Procuraduría una de ellas, ya que es como la que le dice al gobierno y está así como recordándole, hey, mira, tenés que respetar los derechos humanos de tu pueblo, porque si no, ya sabes que vas a tener a muchas organizaciones internacionales encima, que son organizaciones que quieras o no le convienen mantener como aliados y mantenerlos prácticamente contentos.
Otra de las instituciones que nació fue el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que en esta época teníamos elecciones, pero era lo más falso posible, les voy a decir. Teníamos elecciones que prácticamente no servían para nada, no eran democráticas. De hecho, democrática, la palabra democracia le quedaba tan grande a esas elecciones que habían en ese entonces. Desde el periodo de los militares prácticamente todo fue un solo desorden de golpe de estado, de que pongamos por preferencia, porque una junta revolucionaria del pueblo, que de la misma persona de la junta revolucionaria del pueblo venía el presidente, de que una oligarquía. El Salvador ha pasado por tanto, entonces se decide crear el Tribunal Supremo Electoral, que es una entidad que se encarga de velar porque se cumpla la democracia en las elecciones de nuestro país, y de igual forma al FMLN se le otorgó la oportunidad de convertirse en un partido político, así como quien dice, vaya, sabemos que la guerra no es la solución, pero sí puede formar parte con tu ideología de un proceso democrático que nos puede al final hacer bien a todos y no dejar tanto mal sabor como la guerra lo hizo. Entonces deciden que el FMLN ya puede participar como un partido político. Luego, también está en el FMLN que tenemos a las personas, a los guerrilleros, a las personas que fueron guerrilleras, que les dan como que cierta pensión, que también fue un acuerdo que se les dejó, porque recordemos de que en ese entonces, por eso de la guerra, muchas personas abandonaron sus empleos, prácticamente su vida, por andar luchando. Entonces, por el futuro de su país prácticamente, entonces fue algo como de que, no, miren, es justo dárselo o poder recompensárselo. Esos fueron varios de los acuerdos, algunos de los acuerdos a los que se llegaron gracias a la firma de los acuerdos de paz. Bien, consecuencias de la guerra hay muchísimas, la verdad. Tenemos positivas como la creación de las instituciones que yo les decía. Tenemos negativas como la pérdida de miles de vidas humanas, la verdad. El daño en infraestructura que esto dejó, creo que una de las más grandes víctimas fue la UES, en medio de prácticamente de una guerra. Recordémonos que a la U se le conocía como cuna de comunistas. Entonces por eso es como una de las infraestructuras que más sufrió. Edificios, bastante infraestructura, pero creo que la infraestructura no se compara en nada a la pérdida de vidas humanas que hubo con las diferentes masacres, y que era haciendo que ahí iba gente que se sabía que era inocente. Pero bien, esto ha sido todo en cuanto a la guerra civil de El Salvador. Espero de que el desarrollo del tema haya sido de su agrado y de que hayan podido entender aunque sea un poquito. Y de que se interesen en aprender acerca del tema, porque recordemos que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues nosotros creo que ya no queremos una segunda guerra civil acá en nuestro país. Y eso es todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final.